los que pueden se quieren quedar, no hay problema. Bueno, esto no es muy largo como la canal, cultura va a de ser Chavín, mucho más claro. corto, pero voy a ser un poco más Igual, sintético en la claro. explicación. Igual, Enrique, te cuento, que, bueno, vos lo sabés más que nadie, estas tejidos de algodón, digamos, estas fibras, estas redes, se pusieron en carbono 14 y claro, dio 3000 años de antigüedad y ahí todo Occidente se volvió loco. Dijeron, pero ¿cómo? Esta gente tejía 3000 años antes de Cristo. O sea, 5000. Sí, sí, Vamos sí, a de Chavín, verdad. que es más cultura todavía, ¿no? Es más avanzado. Vamos. Sí, más avanzado. Lo que Claro, pasa es de que nosotros nos quedamos sorprendidos con cada descubrimiento que se claro. encuentra. Si nosotros hacemos un paseo por el norte del Perú, vamos a encontrar a los costados de la Panamericana un montón de pirámides de barro, un montón Claro, de arqueología que todavía no se exploró. Es una cosa claro. increíble. Bueno, la cultura chavín nace después del ocaso de la cultura caral. Y es posible de que la influencia de Caral haya tenido en la cultura chavín, o es muy posible que toda esa religiosidad haya pasado como una herencia a la cultura chavín, porque la cultura chavín es un centro religioso pre-inca, que también es declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Entonces, esta es una vista donde está ubicado, miren, aquí el mapa del Perú, para que tengan una idea, el azulito, el azul, es Lima. El círculo amarillo es Caral y el círculo blanco es Chavín. Miren esa distancia geográfica. Y todo el territorio marcado en rojo es el territorio en aquella época de interacción que tenía Chavín. Chavín es un centro religioso donde había una gran producción de intercambio cultural. Lo interesante de esto es de que aquí también se refleja la dualidad, lo masculino, lo femenino, la piedra negra, la piedra blanca, el strombus y el spondylus, el día, la noche, el rayo, la lluvia, y el calor, el frío, y así es como esta dualidad sigue para adelante en el aspecto de la participación religiosa. Para que tengan una idea, yo tuve la oportunidad de estar aquí en Chavín, y cuando me paro frente a esta fachada en la parte de arriba, porque aquí es la vista de la plaza hundida, en la parte de arriba, al lado de esta entrada que se ve acá arriba techada, bueno, este techo es una protección por lo que están restaurándola. A un costado hay unos bloques de piedra, de mármol, porque son bloques de mármol, en color beige. Y en el otro lado de la puerta de ingreso hay un mármol de color guinda. Entonces, en el mármol guinda se sentaban los hombres y en el mármol blanco, que eran unos bloques como asientos, se sentaban las sacerdotisas o las mujeres. En ese momento acompañaban al sumo sacerdote. Entonces siempre va la dualidad. Y yo me quedo otra vez preguntando, ¿y qué significa la dualidad? ¿Siempre va a ser el equilibrio espiritual, el equilibrio de la vida? Bueno, vamos a seguir viendo ahora. Entonces, en esta plaza pública se hacían una serie de ofrendas, se hacían una serie de reuniones, aquí acampaban los caciques, los curacas, la gente que venía de todas partes en ese momento que rodeaban el territorio, venían a este templo. Por ejemplo, venía el curaca de la zona de la selva y acampaba acá y luego entraba porque tenía que contactarse con el sumo sacerdote para llegar al dios internamente, que el dios era un lanzón de piedra metido dentro de esta construcción que está, digamos, es como una construcción subterránea, que uno entra por una galería como un laberinto y llega hasta el lanzón, que la cara es impresionante, y la verdad que ahí en el lanzón hacían sacrificios humanos, ¿no? Y todo para que después vayan con la promesa a sus reinados a proclamar la abundancia y que no va a faltar el alimento, que no va a faltar la lluvia, y estos rituales se hacían acá. Bueno, aquí estamos viendo las piedras, y estas piedras son el pórtico de las Falconidas. Estamos viendo siempre con figuras humanas, alas, garras, colmillos,
parte de los seres o los entes que representan a la religión de Chavín. Entonces aquí la representación de lo divino en la arquitectura del templo reúne 3 animales sagrados, el cóndor, el puma y el caimán, con los 3 elementos que cada uno representa, el aire, la tierra y el agua, decorado y ligado por culebras y rasgos característicos de la fuerza montada a esta criatura mítica. Y la culebra siempre está presente en estas culturas prehispánicas, inclusive hasta en México. Es una coincidencia tremenda. Acá estamos viendo, ahí está la entrada, donde en este mapita que estamos viendo inicialmente uno sube las escaleras, entra por esta puerta, en el punto 2 va a ser un recorrido y va a llegar a un punto intermedio entre el 2 y el 1, donde ahí se encuentra el Ansón, el dios, el Ansón de piedra que viene a ser el dios representado donde se hacen los sacrificios. Lo vamos a ver un poco más. El templo antiguo y el templo nuevo. Entonces, es una cosa tremenda porque la visita era tan grande y las ofrendas eran tan grandes que este centro religioso era como decir en aquella época el Vaticano. Y el Papa era el sumo sacerdote. Entonces pasan cosas muy interesantes. Aquí estamos viendo en la foto de la mano izquierda, en el ángulo inferior, una galería donde así es como entraban, haciendo un laberinto, ¿no? Y llegaban hasta el Ansón. Es bien estrecho, todo está rodeado de piedras. Y aquí hay una representación de los sacerdotes, los religiosos, de la sacerdotisa de aquel momento. Y estas son figuras antropológicas, son humanos, pero con rasgos de felinos, con alas, con picos, etcétera, que son los dioses que le daban la fortaleza de vida. Pero aquí, este es el Ansón. Aquí practicaban las ofrendas. El Ansón. El que llegaba hasta acá era tremendo. Ahora yo les comento, ¿no? ¿Cuál era la forma de vida que tenían ellos? Venía el curaca de otra civilización a visitar aquí a a Chavín. Y en ese patio grandazo, inmenso, acampaban y le daban el primer brebaje, que era una serie de líquidos basados en esto de las pencas, del cactus, y ese brebaje lo tomaban. Pero no le daban mucho, le iban dando de a pocos, de a pocos, de a poco. Entonces, cuando el curaca entraba a esta galería, que era como un laberinto, cada cierto tramo había dentro un sacerdote que le volvía a dar un trago más. Seguía caminando, le daban un trago más, hasta que cuando llegaba al Ansón, estaba en un estado estaba drogado realmente el curaca. Ya estaba en las estrellas, estaba en otro lugar. Y lo que pasa es de que la hidráulica es por una caída del agua que ellos habían canalizado, y al caer el agua por unos ductos producía una salida de aire y tenían sonidos. Esos sonidos semejaban al jaguar. Supuestamente era la voz de este Ansón. Y se han hecho pruebas y se escucha el rugido del agua cuando cae. Es muy parecido al rugido, pero medio raro, medio un poco distinto, pero muy parecido al rugido del jaguar. Entonces, esta gente que venía de otros lugares a este lugar religioso sentía la presencia de esa imagen. Y antes, pues, había dado ofrendas, había dado riquezas para que justamente le vaticinen qué es lo que él tenía que hacer y qué es lo que iba a recibir como mandato de este Dios que estamos viendo. Y luego, al terminar la ruta, pues salía a una plaza hundida donde ahí descansaba, reposaba, y supuestamente era la revelación que él había tenido, el encuentro con el Dios, y se iba nuevamente a su reinado, y pues ahí hacía todo lo que había escuchado de ese Dios en este transcurso de peregrinaje religioso que se daba en aquella época. Por eso que este es un centro religioso. Venían muchos
curacas, muchos reyes, diríamos así, de diferentes regiones. Y acá se encontraban, en este lugar sagrado. Acá no había matanza, no había guerra, no había nada, porque era un lugar sagrado, ¿no? Entonces, practicaban también, impresionante en esta pared, las cabezas clavas, que arriba tenemos diferentes formas, representaban cabezas humanas con rasgos felinos, eran semidiosas realmente, que impresionaban a la gente que venía, ¿no? Bueno, aquí hay un Estele Chavín, que es un ser mítico sagrado también, muy impresionante, tiene un tocado con cabezas de culebra, plantas, garras, colmillos. En los pies tiene una garra como los felinos, en las manos igual, tiene colmillos. Estos son seres, entes de la religión Chavín. Y aquí hay una rotación del Sol, ¿no? Que tiene una orientación este-oeste, y la plaza está orientada al este y la puerta de entrada a este recinto religioso está orientada al este. El sol del este va a entrar por este pasaje y va a llegar la luz en un determinado día del año a Lanzón, que lo va a cubrir de un rayo solar, haciéndolo divino, haciéndolo majestuoso como Dios ante la vista y la presencia de los sacerdotes que tenían a este ente como su Dios, ¿no? Entonces, esto también es bien interesante porque hace una coincidencia astrológica. Y aquí voy a recalcar que la plaza está orientada y la puerta principal de entrada hacia el este, el nacimiento del día. Bueno, aquí hay otras escalinatas con la culebra, la caída del agua que empieza a canalizar. Estas son las caídas que caen a un pozo cilíndrico como una canaleta vertical, y ahí es donde se produce el sonido. Como si fuera parlantes, se va a escuchar hasta la plaza. Bueno, ellos tenían pues el culto al agua, ¿no? Estaba basada en la agricultura, que es muy, muy sagrada. El agua del río, el agua de la lluvia, del rocío, de los nevados, porque el agua le daba solvencia de vida. Los puquios, las lagunas, eran expertos conocedores de la hidráulica, desviaron el río para hacerlo pasar por los canales subterráneos, espacios abiertos, con principios ceremoniales. Es tan importante y sagrado como lo simboliza el jaguar en la cosmovisión Chavín. Es bien interesante. El agua es una parte de la... Acá también habla algo. Habla sobre el agua es una divinidad, el agua fluye, es dinámica, limpia, es femenina, hace crecer las semillas y genera vida. Es sagrada como el viento, el fuego, el rayo, la piedra, la tierra, como en toda cosmovisión. Esto es una interpretación hecha por los arqueólogos cuando hacen los estudios en Chavín. Y aquí tenemos la cosmovisión pre-inca, o sea, de esta cultura. El templo verdadero es la naturaleza. Chavín es la edificación sagrada en donde se plasmaron los animales sagrados como el águila, el jaguar y la serpiente, representando cada mundo de la cosmovisión. Aquí está. El del medio es el mundo donde se vive, la tierra. El águila está en el aire, en los cielos. El mundo celestial está representado por las estrellas y la culebra bicéfala. Conocían el mundo celestial, la representación, el mundo terrenal, representado por el jaguar, y el inframundo, que está representado por la serpiente de 2 cabezas. Entonces, es muy parecido a la cosmovisión que tenían los griegos, el inframundo, el mundo y el mundo celestial. ¿Qué tal coincidencia, no? Increíble. Y aquí hay otra geometría muy interesante, que es la chacana, una figura geométrica simétrica, y viene justamente de la interpretación de la Cruz del Sol. Las 4 estrellas que cruzan con unos ejes y van a generar una forma de cruz. Como aquí hablamos de que, digamos, es una dualidad, entonces si ustedes se dan cuenta, la construcción de este cruce genera una cruz escalonada. Pero si ustedes observan, la cruz genera en 2 lados escalera ascendente y hacia los otros 2 lados escaleras descendentes, bajas.
subes y bajas. El círculo sería el mundo donde tú vives. Esa es la interpretación que ellos tenían. El mensaje para su pueblo. La palabra chacán es de origen quechua, dado que fue el símbolo ampliamente utilizado por la cultura inca. Se refiere claramente al concepto de escalera. El símbolo en sí es de una tagua chacana, o sea, una escalera de 4 lados, ¿no? Y no solamente están en los tejidos, en la cerámica, sino están en las piedras, en las construcciones arquitectónicas representada esta geometría. Lo de arriba, lo de abajo, el cielo, la tierra, ¿no? Esa simbología de dualidad. Bueno, esto sería la cultura chavín. Y aquí entramos a la cultura mochica Chan, chimú. chan. Te pregunto, ¿por qué se dice Chavín de Huántar? Huántar con H. Y Chavín de Huántar es por el lugar que está ubicado en otro lado, pero no es el mismo, o sea, no es que tenga otro significado. Chavín de Huántar, Chavín se le reconoce como una cultura, pero está ubicado en Huántar. En Huántar, sí. Sí. Como Caral se le dice de un lugar determinado también. Sí, claro. Exacto. Bueno, y ahora el Chan Chan, ya vamos a cada cultura gigante. Sí, esto es una cultura mucho más desarrollada. Chan Chan significa sol. Chan, sol. Sol, ciudad del sol. Eso es lo que significa. Y bueno, esta es una cultura que después de la de Chavín aparece en la costa con una influencia inclusive en la cerámica, en las costumbres religiosas, en la vestimenta, en la cerámica. Y aquí estamos viendo una vista panorámica de Chan Chan. Chan Chan es una ciudad que abarcó 20 kilómetros cuadrados, de la cual solo se conservan 14 kilómetros. Tiene Chan Chan 9 palacios, 35 unidades arquitectónicas, 6 pirámides, 4 extensos barrios populares y varios caminos ceremoniales. Se estimó que vivían entre 60,000 y 100,000 personas, ¿no? Entonces, o sea, mientras que Caral tiene como 66 kilómetros cuadrados, Chan Chan tiene 20 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí hay algo bien interesante en el mapa. Chan Chan está más al norte y tiene esa mancha roja, su territorio de dominio. La cultura mochica chimú es una cultura que era como los feudales en Europa. En cada valle había un rey. La unión de todos los reyes hacía la cultura mochica. Y Chan Chan es la ciudad donde aquí se concentraban y estaba concentrado el poder religioso y el poder administrativo de toda esta cultura. O sea, los reyes venían acá a dar sus ofrendas diríamos así, al sumo sacerdote que vivía, y también habían palacios reales que eran los reyes más fuertes, los más poderosos, ¿no? Y bueno, eso es prácticamente, al fondo estamos viendo la ciudad de Trujillo, el valle, a la mano derecha está el mar, y aquí estamos viendo la extensión más o menos de lo que pudo como territorio ocupar Chan Chan. En la foto del medio estamos viendo una réplica, no réplica, sino una foto de lo que se pudo restaurar, lo que se pudo interpretar, todavía sigue en estudio, que es la representación de la cosmología de aquella época o la interpretación astral con una serie de significados, porque hay seres humanos, animales, estrellas, soles, y la verdad que todavía no hemos descubierto el significado de fondo de todo esto. Tenemos sospechas, pero no más, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Esta es otra cosa interesante que podríamos apreciar, ¿no? El sol sale por el este y se oculta al oeste, de acuerdo a esta foto. Y si ustedes se dan cuenta, ¿ven la flechita azul? Ahí está la entrada principal orientada al este. Yo hago otra pregunta. ¿Por qué las entradas estaban al este? ¿Qué significa tener una entrada al este? ¿O por qué tuvieron que organizar sus ciudades, sus palacios
con las entradas principales al este. ¿Qué significa eso? La verdad que no lo sé. No hay una Te respuesta. interrumpo un poquito. Adelante. Nosotros Sí. tenemos hasta el propio hornero, que es un pajarito que coloca su entrada al este, y las culturas de la India, siempre era este o noreste. En cambio, los chinos no, los chinos más a lo que nosotros sería el norte, ¿no? La línea de fuego. Pero la Claro, India, yo cuando te escuchaba me llevaba todo a la India, ¿no? me A la imagino, cultura de esa época. Es la me entrada del imagino. sol. Y supongo que en esa imagen que vos pusiste, que el sol entraba en un momento dado e iluminaba Ah, el Chavín. eso a mí me daba directamente al este, por como tenías vos puesto en el plano, la orientación de todo Chavín, dije justo es el este, noreste, un cachito, cuando levanta el sol, entra justo por la puerta. Sí, 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 increíble. Sí, 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 está bien, tenía lógica. sí. Claro, entonces, yo la verdad que digo, aquí me hago la pregunta, ¿coincidencia con el templo de Chavín? La verdad que esto no creo que sea una coincidencia. Esto tiene que ser algo con una base, no sé si es de religión, pero tiene que ver con el astro y la forma de organizar la ciudad o la forma de vida astrológicamente en ese mundo de esa cosmovisión, ¿no? También acá podemos hablar que la ubicación de sus edificaciones están de acuerdo a las estrellas, su posición. Utilizaron un complejo sistema que involucraba ángulos y bisectrices a la dirección de la salida de los astros. Ahora, aquí vamos a ver un poco estas representaciones de los muros, cómo fueron construidos y qué representaban. Por ejemplo, en esta zona donde vemos estos muros, en la primera imagen, un poco derruidos, representa a las redes de pesca en esta parte. Y esta zona es la zona administrativa, donde la gente venía, tributaba, y en estos lugares se han encontrado algunos objetos que eran, digamos, el precio de los impuestos que ellos cobraban. Eran ofrendas aparentemente, pero era una ofrenda obligada a que el que venía acá tenía que dejar esa riqueza que era parte de lo que ellos tenían en su... Porque acá venían caciques, reyes, lo que quieran llamar, pero eran huracas realmente se llaman, a estos reyes que venían de diferentes lugares a traer las ofrendas aquí, a esta ciudad. Esta ciudad era muy importante administrativa y religiosamente. Y luego acá tenemos algunas aves que están representadas con la red. Al fondo tenemos un muro donde aparece, ¿se dan cuenta del escalonamiento? En dos posiciones, hacia arriba y hacia abajo. Y también aquí aparece la ola marina. Esta es una ola y abajo hay red de pesca y arriba hay la red de pesca. Entonces la ola marina en un tramo escalonado. Su representación es así. Lo mismo pasa en este mural. En este mural que estamos viendo en el medio, tenemos, estas son paredes que tienen una altura tremenda, 12 metros de altura, y la forma que tienen es una forma cónica, base ancha y arriba se adelgaza el muro y se redondea. Eso le da estabilidad y el tipo de empaste que tiene es un empaste de barro donde estas líneas horizontales están representando las olas del mar, el litoral. Y la dirección de los peces de forma escalonada está significando que es la corriente que viene del Ecuador al sur. Y luego, esta misma geometría se repite, pero de forma al revés en el sentido de los peces que viene en dirección contraria y significa la corriente de Humboldt que viene de sur a norte. Porque ellos conocían muy bien la fauna o digamos, en los periodos de verano o invierno, cuando el sol calienta más, cambia la naturaleza y los animales que vienen con las aguas calientes, que del Niño, del Ecuador, y avanzan hasta Trujillo. Normalmente el mar en climas cálidos llega hasta la ciudad de Piura y luego se interioriza esa corriente cálida hacia el oeste del Pacífico, ¿no? Lo mismo, o sea, se encuentran las dos corrientes en Piura, pero cuando hay fenómeno del Niño, enero, febrero y marzo, pues la corriente baja
y las aguas cálidas llegan hasta este lugar. Por eso es que su representación las identifica en este mural las dos corrientes que llegan en una época y se conectan hasta Trujillo. Y aquí las dos corrientes se dirigen hacia el fondo del mar, o sea, hacia el oeste, ¿no? Significando pues tiempo de vida y de pesca de diferente naturaleza. En esta foto estamos viendo al rey, el rey, y al sumo sacerdote que se le ve atrás, pero aquí estamos viendo un guerrero y al rey, vestido en oro. Para que tengan una idea, ¿no? La ropa del rey pesa más o menos 20 kilos de oro, con todo lo que ustedes están viendo que tiene puesto. Él no se puede mover, es una persona no muy alta y normalmente por ser un hijo del dios, ¿no? Sol, tenía que ir andando en una anda cargado. Hacía poco ejercicio. El tiempo de vida que tenía esta persona era de 40 años. 40, 45 años. Y morían. Y sucedía otro rey. Entonces tenía un tiempo de vida muy corto. Y la verdad es que se han encontrado las momias y se han hecho estudios y eso es lo que representan, lo que les estoy mencionando. Sin embargo, esa vestimenta de oro era divina, porque cuando tenía que presentarse públicamente, entonces se presentaba en esta plaza gigante, grande, y aparecía por esa puerta, justo cuando también el sol le daba al ropaje de oro, brillaba tanto que comentan que el brillo que producía la ropa era tan fuerte que la gente no podía mantener la mirada mucho tiempo a su rey, porque lo consideraban además divino y por respeto no podían verlo. Pero el que miraba, el reflejo era tan fuerte del oro y la verdad que era impresionante, me imagino en ese momento, todo lo que la gente vivía al ver a su rey, ¿no? Pero es esta ropa de oro que está representada en esta foto. Lo que estamos viendo en estas imágenes centrales y a la derecha es el famoso caballito de Totora, que hasta el día de hoy percibe como uso de los pescadores que viven en esta zona. La gente que es muy pobre, la Totora sale de una poza de agua, construyen este caballito y este es su instrumento de pesca que se echan al mar y de eso viven. Pero este caballito que estamos viendo es un dibujo de los mochicas de aquella época, donde tenía dos cabezas, ¿no? Bicéfalas, y ese caballito que se echaba al mar, ¿no? Entonces, esta costumbre hasta la fecha se sigue, digamos, usando y es tradicional, y viene de la época de los mochicas. El remo es media caña de bambú. Bueno, y aquí estamos viendo en estas, digamos, imágenes, siempre el escalonamiento, la chacana, la escalera invertida, la que sube, la que baja. Y acá también, en estas zonas, se puede apreciar en estas entradas, esta geometría de la chacana. En esta foto estamos viendo que han encontrado, lo que pasa es que encontraron esta pared totalmente cerrada y nadie sabía que aquí habían enterrado estos ídolos de madera y estuvieron por mucho tiempo encerrados hasta que erosionó el muro, sacaron el empaste y encontraron un vacío. Cuando sacaron el resto, encontraron un ídolo. Y así encontraron todos. Aquí los están restaurando. Si no pasa eso, estos ídolos de madera se hubieran perdido. Aquí están representados tal cual fue, encontrados. Y en este patio central era un patio administrativo donde aquí venían los oidores y en cada cuartito entraban, se sentaban y podían conversar entre ellos, porque aquí la acústica es fenomenal. Yo tuve la oportunidad de entrar a un cuartito y hablar y me comunicaba con un amigo que estaba acá al frente. Entonces se escuchaba perfectamente bien, es como un teléfono, todos pueden escuchar lo que todos y todos pueden opinar lo que todos hablan. Entonces, cuando uno sale aquí a la intemperie, pues el aire, la voz, el ruido,
no es lo mismo, no hay acústica como estar dentro de estas cabinas. Es bien interesante la acústica que hay. Y bueno, estas son los muros de adobe que se utilizaron. Aquí es la cosmovisión que se encontró en un mural en alto relieve a colores que está en estudio. Lo que se puede decir es de que el pensamiento de esta cultura diríamos así, de las dimensiones, ¿no? Tiene un concepto distinto al de nosotros. Por ejemplo, los planos dimensionales que vemos, está uno adelante, el otro atrás, el otro más atrás. Eso es lo que nosotros normalmente de manera occidental lo interpretamos. El plano de adelante, el plano intermedio, el plano de atrás, el más lejano. En la cosmovisión, ellos interpretaban que estos planos eran diferentes, abajo, al medio y arriba. Otra forma de concebir esta planimetría cósmica. Sin embargo, podemos apreciar de que de esa manera ellos tenían una relación justamente, como hemos visto en Chavín, que esas dimensiones astrales las tenían muy parecidas a los griegos. Es el mismo concepto. Los mochicas también lo tenían. Entonces, hay una correlación de culturas, de influencias que se van transmitiendo, desde Caral hasta los mochicas. Y ellos tenían acá el conocimiento de estas estrellas. Y bueno, el doctor Masato vincula la fecha de salida de las estrellas, su nivel de brillo, su visibilidad desde el reino mochica. Ellos hacían referencia de dos parejas de estrellas de la constelación Can Mayor y Pez Austral, que interpretan cuando empiezan a sembrar las estrellas y la luna eran el centro de interpretación arqueoastronómico en Chanchan. Chanchan, ciudad del sol, que les proporciona los alimentos. Y la salida era la base de sus cálculos astronómicos a la señal del inicio del año. Bueno, esto es bien interesante porque todo esto demuestra, pues, con todas las grabaciones que se han encontrado de las estrellas, en los huacos, en porque hay digamos, toda esta información está registrada por ellos mismos en su artesanía, la han dejado. Entonces, interpretamos de que ellos conocían muy bien las estrellas y, bueno, hacían el uso y el manejo de sus posiciones y ángulos para sus construcciones. Ahora vamos a interpretar esto de otra manera, que los mochicas tenían este esquemita de la bóveda celeste, habla sobre algo, digamos, una leyenda, que se ve cómo contaban los mochicas que la humanidad se originó, ¿no? Y en el apareamiento divino del Ren, que es el dios lunar, y el Whis, la tierra, esto sucedió con el envío hacia el Ning, el mar. 4 estrellas, y ahí entre las islas se dio la gestación de nuevas criaturas. Estas estrellas se agruparon en 2 pares. Del mayor descienden los príncipes, los principales, y del menor los comunes. La primera pareja de estrellas dio nacimiento a los reyes, caciques y nobles, y la segunda pareja a los plebeyos, pobres y mitayos. Entonces, esto también se está viendo que hay una dualidad de creencia, inclusive de origen, de los estatus sociales que manejaban en aquella época. Y todo está relacionado con la parte astrológica. Este es un tema bien interesante. Chanchan habla de que es un centro también de observatorio. Y si vemos el contexto de Chanchan, vamos a encontrar que acá en la parte norte existe el Cerro Prieto, o sea, un cerro negro. Y hacia el sur está el Cerro Blanco. Y Chanchan está en este ángulo. Si hacen un trazo geométrico y unimos el Cerro Blanco con el Cerro Prieto, se genera un triángulo, ¿no? 30-60, muy interesante, y que además, si este triángulo se genera, aquí lo tenemos representado en el plano amarillo,
con la ubicación norte, se genera las bisectrices, ¿no? En relación a todas las pirámides que están construidas, van a generar una serie de ángulos, que a las finales estos ángulos tienen una alineación con los astros de aquella época. Y viene a ser una representación de los astros en la Tierra, construidos por los mochecas. Entonces, cada pirámide de estas, con esta alineación de las bisectrices, es la proyección de los astros con respecto del cielo a la Tierra con las pirámides. Es bien interesante. Bueno, no he detallado mucho esto, pero esta información existe y este es un resumen de esa información. Entonces, esto es muy interesante porque aquí estamos viendo una geometría que al hacer la bisectrices pues va a responder con una ubicación astral, que también la conocían, obviamente. Y aquí estamos viendo una serie de imágenes que tienen la forma de la chacana, ¿no? Es muy importante esta chacana, es algo divino, es algo dual, es algo que lo llevan en su religión, en su vida diaria. Creo que es más una representación gráfica simbólica, pero con un efecto, digamos, de religión fuerte, ¿no? Que hay siempre en esta cultura. Entonces, se encuentra esta imagen, y esta imagen es interpretada, ¿no? Entonces, el autor fue Juan de Santa Cruz Pachacútec Yanqui, que viene a ser un descendiente de Pachacútec, el que dibujó esto en aquella época. Y de acuerdo a las crónicas dejadas y encontradas, pues se sabe que es de él. Y lo que representa esta imagen hecha por este Pachacútec es que Huiracocha es el dios y tiene aquí el creador de todo, pero también aquí hay el Inti y hay la luna. Y empieza a aparecer la dualidad, el verano, el invierno, el sol, la luna, el verano, el invierno, la Pachamama y la Mamacocha, que es el culto a la tierra y el culto al agua. El hombre, la mujer, el arco iris, la nube, el rayo, el granizo, la chacana, Venus en verano, lucero de la mañana, Venus en invierno, lucero de la tarde. Esa es la chacana. Y todo esto, esta dualidad está representada aquí, en este gráfico y en todas las obras que estamos viendo de arquitectura. O sea, la espiritualidad ha sido muy fuerte en aquella época. Imagínense, Caral, espiritualmente y no tener un ejército, ¿qué tal respeto por la vida y por la naturaleza, no? Entonces, aquí hay algo interesante. Tenemos la ciudad de Cajamarca en este plano del Perú. Tenemos la ciudad del Cusco. Tenemos la ciudad de Tiahuanaco. Y tenemos Oruro y Potosí en Puno. Estas ciudades, si hacemos una línea recta, están alineadas, coinciden. La línea roja coincide. Con respecto al norte, hay un ángulo en bisectriz de 22 grados 30 minutos. Y podríamos decir que si organizamos el trazo de la chacana, ya está representado en esta creación de estas ciudades según esta ubicación. El ángulo intermedio de la chacana, diríamos así, del noreste o noroeste, no, perdón, del noreste, con el sur, no, está bien, noroeste con el sureste, ¿no? Este angulito de acá tiene justamente el trazo de la línea roja que hace una bisectriz. Y si seguimos haciendo la construcción, pues va a generar la chacana justamente de toda esa apreciación astral. Ahora, mi pregunta es, ¿esto es una coincidencia? ¿O lo que construyeron Cajamarca, lo que construyeron el Cusco, aquí todas estas ciudades, Oruro, Tiahuanaco, Potosí,
sabían que estaban construyendo en línea recta y que correspondía, el Cusco es el ombligo de la civilización, según los incas, el centro. Entonces hacemos el cruce del norte, sur, este, oeste, y justo coincide en el medio. Ya, yo la verdad, esto no es coincidencia, esto tuvo que ser pensado, porque si vemos la ciudad y hacemos este trazo, pues esto no puede ser coincidencia, porque podría estar movida las ciudades en unos ángulos que no coinciden con la línea roja, pero acá coincide, es una línea recta, y no puede ser coincidencia que tantas ciudades tengan esa relación. Entonces yo la verdad que me hago otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tendría que tener esta alineación? ¿O cuál fue la intención de tener esta alineación? ¿O por qué coincide esta alineación? La pregunta que me hago también, ¿ellos sabían que estaban alineando? Hay algo que todavía no sabemos, pero lo que sí sabemos es que existe y lo que existe lo estamos viendo, pero no comprendemos todavía, ¿no? Sería interesante saber qué significa todo esto y qué orden tiene, porque eso podría contribuir en un conocimiento que quizás no lo tenemos ahora y podría ayudar en la planificación de nuestras ciudades, en arquitectura, en urbanismo. Y bueno, todo esto está relacionado con las estrellas. Y aquí también habla algo muy interesante, ¿no? La Tierra tiene una inclinación actual de 23 grados o 23,27, ¿no? El eje de la Tierra. Y a lo largo de la historia ha variado entre 21,59 a 24 grados, 50. Entonces ha habido una variación de aquella época. Y aquí estamos viendo que según este trazo hay una variación posible de 22 grados 30 minutos. Bueno, podría ser también un acercamiento que pueda de alguna manera generar este eje de rotación con respecto a la chacana, porque aquí hay una línea, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Que también está bisectando en el otro extremo de la chacana. Y entonces esta composición geométrica habría que analizarlo un poco más para interpretar que todas estas mediciones geométricas se dieron en una época y actualmente la tienen, que pueden haber variado posiblemente porque estamos hablando mucho tiempo atrás, pero nadie quita de que ellos tenían este conocimiento. Y yo pregunto, ¿con qué instrumentos medían el ángulo del eje de la Tierra? Es bien interesante todo esto, ¿no? No hay respuestas, pero ahí están, para interpretarlas y entenderlas. En algún momento alguien podrá contener una idea interesante que nos transmita justamente una respuesta, ¿no? Bueno, y estamos ya llegando a la parte final. Esta es el único vestigio que nos queda de la cultura mochica que en la actualidad se sigue practicando en el mar peruano. La pesca, la totora, ¿no? El caballito de mar, que es herencia de los mochicas. Y para acabar tenemos esta embarcación que se supone de que el rey de los mochicas, hay una leyenda que cuenta de que se hacía la mar en un caballo de totora y tardaba muchos días en regresar, en días y lunas. Y luego, cuando él regresaba, después de mucho tiempo, traía una serie de condiciones de vida, experiencias, utensilios de donde él venía. Se supone, según las corrientes marinas, de que había una comunicación, los mochicas, con la isla de Pascua. La isla de Pascua, claro. Seguro. Exacto. Lo más cercano que había en el mar. Sí, sí. Y había esa convivencia que se ha perdido ahora, ¿no? Claro. Entonces, lo único que nos queda en navegación es el caballito de totora tradicional para estos pescadores que son descendientes de los mochicas. Qué curioso. Son descendientes de los mochicas y hacen sus redes y de eso viven. Y se echan al mar. Entonces, cuando van los turistas, ellos ofrecen para que el turista suba acá al caballito y le dan una vuelta. También hacen el esquí o el surf. Surf. Ahí está.
Ahí está. Y la guía, el timón es el remo, que también lo hace una media caña de bambú. Bueno, Excelente, excelente. eso sería en Enrique, cuanto a la bárbaro. presentación. Espero no cansarlo, ¿verdad? Que hay mucho que hablar todavía, pero bueno. Yo sé que a vos te gusta mucho el tema. Si querés, compartimos pantalla, o sea, abrimos la pantalla de Sí, por todos. favor, cómo no. No, la verdad que a mí me encanta. A ver, esto es la función de compartir la pantalla. Vamos a ver, compartir. Perfecto, Compartir. gracias. Ahí está. Excelente. Enrique, la verdad que sé que te sacamos el jugo, porque le di a hablar No, de por favor. Caral, y bueno, después ya que estamos, metimos Chavín de Guantar y la cultura mochica. Pero bien, porque Sí, esto queda grabado, después yo lo armo en 3 bloques, qué todo bueno. suma, todo suma. Eh, Bueno, lo que me queda a mí, que voy a investigarlo también, es por un lado los metales en la época de Caral. ¿Cómo sí, fundían? ¿Qué metal tenían? ¿Qué piedra tenían para hacerlo? El hierro, no sé lo que tenían. Porque claro. fuego tenían y lo veo muy avanzado. Es decir, Sí, 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 Europa en una de esas todavía estaba medio con el barro y nosotros ya estábamos con el metal. sí, Eso sí, sí, me quedó por un cierto. lado. Dejo abierto preguntas si quieren o algo. Y bueno, ya después nosotros nos reunimos una vez al mes. Tengo muchas ganas que la próxima sea la arquitectura de la India. Ahora justo Vanessa